¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Yo soy Gus Walker y en esta ocasión vamos a presentar un video demostrativo en el cual vamos a mostrar un equipo recibidor multicanal de la marca Sony. Modelo correcto es STR-K7000. Este equipo, como podemos observar, está en muy buenas condiciones, trae todas sus perillas, bueno, en este caso son solamente dos, pero todo está en orden. Y lamentablemente no tenemos el remoto, desde ahorita les menciono para que no se vayan a hacer así ilusiones, pero bueno, ok, más adelante les voy a comentar por qué posiblemente sea necesario para activar lo que es un tipo de salida con el cual viene habilitado este equipo, ok. Entonces, bueno, estéticamente, físicamente está muy bien, ahí lo están viendo y está entero, ya lo tenemos encendido. Vamos a sacar la señal de audio a través de audífonos y el otro extremo de audífonos va a ir conectado a la entrada de auxiliar puerto número 1 del sistema home theater que tengo para uso personal. Entonces es ahí como vamos a escuchar el sonido que van a presenciar en este video, ok. De igual forma vamos a hacer solamente dos pruebas. La primera de ellas va a ser de audio y video, la cual está conectada a una consola de videojuego, y vamos a sacar señal de audio y video. La ingresamos al dispositivo, al recibidor, y de ahí sale hacia el televisor y por supuesto a las bocinas del sistema home theater, ok. La segunda prueba va a ser de audio. En este caso, como pueden observar aquí en la pantalla del recibidor, dice MD diagonal tape, lo cual significa mini disc diagonal tape cassette. En este caso se entiende que es una entrada dedicada para ese tipo de dispositivos, aunque ustedes pueden conectar cualquier otro que ustedes deseen. En este caso yo tengo conectada una tableta, entonces conectamos un cable que por un extremo tiene salida de 3.5 milímetros y por el otro extremo es RCA, es decir, los cables de colores, solamente rojo y blanco, ok. Entonces vamos a hacer esas dos pruebas, una de pura música y la otra de una parte de una película, ok. Bueno, entonces he decidido hacerlo de esta forma, como ya le digo, sacando la señal por audífonos, ya que bueno, sí puedo conectar las otras bocinas del home theater, pero la verdad no me gusta porque tengo que estar moviendo mucho el aparato del home theater, y la verdad pues sí, tengo que desconectar los cables, volverlos a conectar, es siempre como que un relajo. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. eh, ok, la primera cuestión, el el cable que lleva la señal de video proveniente de la consola de videojuego es de tipo RCA, es decir, análogo, el cable amarillo, y los otros dos cables, blanco y rojo, que es de sonido, van a ir conectados a, bueno, a lo que es la señal, ok, la señal de entrada, ok. Ambos, bueno, los tres colores que acabo de mencionar en sus respectivas áreas, blanco y rojo, entrada de audio para lo que es el puerto MD diagonal tape, y el amarillo, ese va a ir conectado a lo que es, me parece que es video in, también de donde dice, en este caso DVD, el puerto DVD, ok. Me parece que solamente tiene conexión de entrada, entonces ahí es donde lo vamos a conectar. Por ejemplo, ahorita cambio a DVD y en la pantalla ya está listo, nada más que está pausado, ahí aparece un menú. Entonces ya está listo para, si uno quiere, pues lanzar señal de video. Por ejemplo, aquí le voy a dar playback aquí en el control, ok, y ahí está reproduciendo. Ya escuchamos poquito ahí el sonido de las bocinas del home theater casero, ok. Entonces primero vamos a empezar con lo que es, bueno, primero vamos a empezar con la música, después vamos a pasar con el video, ok. Entonces lo vamos a hacer de esa forma. Ok, mencioné que el control de este dispositivo posiblemente haga falta por lo siguiente, ok. Antes de hacer este video demostrativo,
Lo quise hacer utilizando lo que es la señal HDMI proveniente de un reproductor y grabador de discos, mismo formato. Y bueno, hay en la parte posterior hay tres conexiones HDMI. Una que es DVD in, la otra es Video 2 in, y hay la tercera que es para monitor, es decir, la señal que va hacia el televisor. ¿Ok? Entonces, al momento de hacer las conexiones correctas, me percaté con que pues no, o sea, no recibe, no registra la señal, ok, no la está lanzando el televisor, a pesar de que ya cambié los cables HDMI. Incluso tuve que mover la televisión y hacer aquí una serie de movimientos para ver y conectarlo con el cable que sí estaba funcionando bien, porque pensé que tal vez el cable sería el causante de que no hubiera señal o que no estuviera entrando la señal. Entonces, sospecho que tal vez con el remoto, entrando al menú de configuración, haya que cambiar algo para poder que active la señal HDMI. Tal vez la dejaron desactivada electrónicamente desde el menú, porque en sí el equipo, si ustedes lo ven físicamente, la verdad está muy bien, no tiene indicios por los cuales pueda uno decir no está funcionando, no sirven los puertos HDMI. ¿Okay? Algunos equipos tienen esa opción de poder activar o desactivar ciertas salidas, ciertos puertos. Entonces posiblemente este sea uno de esos casos. Entonces no se sabe hasta que ya tenga el control remoto adecuado. Ok, entonces comento esto para que las personas lo tengan presente. Y bueno, ok, no vayan a pensar que a lo mejor los puertos no sirven. Digo, ya si activando todo en el menú de configuración, aún así la señal HDMI pues no se registra, entonces ya habría un problema directamente con los puertos. Pero en este caso, como les digo, todo indica que debe estar bien, deben de funcionar, y es muy probable que los hayan dejado desactivados para solamente estar utilizando señal análoga, lo cual también es muy curioso, es muy raro, porque si tienes HDMI, que es mejor, no, no tendría sentido desactivar una señal, un tipo de señal que es, o conexión que es muy buena, que es digital, para usar algo que es así como análogo. ¿Ok? Pero bueno, hay personas que así les gusta. Entonces vamos a hacer entonces esta prueba utilizando cables de colores, los tradicionales análogos, como aquí se pueden ver. Esos cables son los que vamos a utilizar. Ok, entonces vamos a ver la parte frontal de este equipo. Ok, aquí está el botón encendido apagado. Vamos a ver otro botón que es para activar o desactivar las bocinas que van por bancos, banco A, banco B, o los dos bancos, activarlos al mismo tiempo. Vamos a ver un puerto de, bueno, autocalibración de micrófono, salida audífonos de un cuarto. Este es puerto de video, audio y video número 3. Ok, y qué más, vamos a ver aquí estos botones. Ok, el primero de izquierda a derecha para confirmar o grabar en la memoria si es que buscan estaciones de radio. No trae la antena de radio para ninguna de las bandas, por lo cual va a requerir eh, comprar las adecuadas. Ok, entonces el botón para sintonizar, bueno, modo de sintonización. Hay un modo que es escaneo de o búsqueda de estaciones en forma automática, y el otro que es manual. Entonces para eso es el botón de Tuning Mode. Luego ya los botones de avanzar, retrasar en los cuadrantes, para activar solamente dos canales. Esto con unas siglas, lamentablemente no tengo el manual de usuario, entonces desconozco exactamente para qué son este comando AFD, pero sí tiene que ver con algo de lo que es cómo se escucha el audio. ¿Ok? Ya lo he visto en otros y algo por ahí va. ¿Ok?
movie, ok, sonido, calidad, como si fuera pues cine, ok, películas. Y por último, para escucharlo cuando está más enfocado cuestiones musicales, ok. Esta perilla que es para seleccionar la entrada, ya lo vimos hace rato. Miren, giro aquí la perilla y ahí está, Super Audio CD. Ok, este es nada más que estaba muy alto aquí en el volumen. Ok, ahí está. Ok, XM Radio. Ok, video 1, video 2, el 3, DVD, el tape o mini disco, Super Audio CD. Ok, bueno, vamos a dejarlo aquí donde estábamos en tape. Ok, ok, el display, eso solamente va a cambiar cómo se despliega, cómo observas la información. Parece que ahorita, a ver, vamos a ver. Ahí está. Ok, HP Headphones a 2 canales. Es la forma o el modo en el cual lo vamos a escuchar. Por ejemplo, podemos cambiar aquí a donde dice Movie. Y ahí te cambia Headphones, Theater, estilo teatro. Entonces ya le asigna como una reverberancia. Aquí no vas a ver ningún cambio. Volvemos a 2 canales. Ok. Y por ejemplo, si estuviera yo conectado a más bocinas en la parte posterior, aquí estos recuadros pequeños simbolizan una bocina. Entonces ahorita son 2 canales, izquierdo, derecho, por eso están esos recuadros pequeños. Ok, vamos a ir por acá. Input Mode. Ese por ejemplo va a ser para seleccionar si quieres manejar entrada análoga, o también si es, a ver, déjame ver, análogo. Ahorita ya nos está cambiando. A ver, déjame cambiarle aquí en esto, DVD. Ok, de forma automática, input que detecte cuál es la entrada que estás usando. Solamente entrada coaxial, análoga. Ok, entonces aquí lo puedes dejar en automático y pues no hay problema. Por sí solo va a detectar cuál de las entradas es la que estás conectado. Ok, ok. Vamos a ir aquí al volumen general. Y por acá abajo, ok, multichannel inputs, ok, y silenciar, muting, ok. Entonces, entrada para multicanal, que es el de la izquierda, este multichannel input, y silenciar, muting, ok. Y vemos aquí pues todos los logotipos de lo que viene incluido. Ya vimos XM Radio, conexión HDMI, sonido digital, Dolby Digital, ProLogic 2. Ahí está, Dolby Digital, ProLogic 2 y sistema sonido digital. Ok, y ahí el modelo. Ok, bueno, entonces vamos a pasar a escuchar la música tal como habíamos mencionado. Ok, y para ello, ok, otra vez display, DVD, voy a cambiar y voy a poner aquí MD Tape. Aquí la tableta ya está conectada, casi no se nota, aquí está la tableta. Y vamos a reproducir un video, ok. Vamos a dejarlo aquí en ceros, está todo pausado. De hecho lo máximo son 70 puntos de volumen, lo máximo. Entonces recuerden que este sonido ahorita salía audífonos, está conectado al home theater. Okay. El home theater solamente tiene las 2 bocinas frontales, la central y el bajo. Están haciendo falta las 2 posteriores para ya estar completo el sistema, pero aún así se escucha muy bien. Entonces vamos a escuchar aquí la música. Ok, el volumen de la tableta ya está al máximo. Vamos a subir poco a poco aquí.
ahora vamos a cambiar a video. Vamos a dar play acá. Aquí le voy a dar play con este play. Vamos a cambiar a video, DVD. Ahí está. Está la señal de video. Esa señal ingresa a lo que es el amplificador y sale a través de lo que es la salida de audífonos. Vamos a presionar aquí muting. Ahí está silenciado. Ok, y ahí estamos viendo precisamente la película, pero ya le quitamos el audio. Ok, vamos a poner otra vez sonido. Ahí está. Vamos a subir más. Ok, estamos usando lo que es 2 canales. Vamos a ponerle movie, o sea, estilo teatro. Ahí ponemos otra vez muting. Ok, y la película ahí sigue. Ok, espero que no vaya a caer copyright por esto, porque YouTube de todo saca copyright. Ahí está. Sí, se escuchan los sonidos muy así impactantes, muy realistas, bien suave. Vamos a volver otra vez a tape. Sigue reproduciendo todavía la música, pero otra canción. Volvemos a DVD. Ok, vamos a ponerle aquí en theater. Ok, y volvemos a tape música. DVD. Está corriendo la película. Tape. Okirok, listo. Vamos a pausar aquí la música también. Y pues bueno, vamos a bajar aquí también el volumen del home theater. Este home theater, su máximo nivel creo son 50 o 60 puntos. Y este habíamos dicho que 70. Entonces pues bueno, mezclándolo con
un amplificador de ese tipo pues iba a agarrar siempre muy buena calidad de sonido. Vamos a apagarlo ya para no estar generando más calor. Ya está apagado. Ok, entonces de esa forma vemos que el equipo sí está funcionando, bueno, utilizando esas entradas. Y como había dicho, la única entrada y salida que está quedando de ver es la HDMI. Posiblemente sea por la cuestión de alguna configuración con el remoto. Lamentablemente aquí en el panel frontal no podemos hacer ninguna configuración de menú. Ok, algunos otros equipos sí se puede, pero en este caso no hay alguna opción que podamos navegar en el menú. Entonces suponemos que sí va a hacer falta el remoto y posiblemente ahí se puedan hacer algunos ajustes. Ok, entonces bueno, ahí lo tienen, este amplificador recibidor de Sony. Ese es el tipo de sonido que proporciona, y así exactamente como lo vieron, así está funcionando. Ok, bueno, entonces llegamos al final de este video demostrativo. Les agradezco mucho su atención. Si les gustó, apoyen con like, compartan, comenten, suscríbanse y activen las notificaciones, ya que de esa manera se van a enterar cuando agreguemos material a la tienda. Ok, cuando digo la tienda es, bueno, nuestra tienda en línea, que van a poder encontrar el link directo en la descripción, así como también nuestro Instagram. Ahí lo van a poder encontrar. Siempre es muy importante leer la descripción, no solamente de los videos, sino de los productos que se anuncian en cualquier sitio de venta. Y pues siempre leer te va a traer muchas cosas buenas, y vas a estar enterado pues al 100. Ok, entonces bueno, llegamos ahora sí al final. Agradecemos su atención. Muchas gracias a las personas que se suscriben, que comentan, que comparten los videos. Muchas gracias a todos. Si les interesa entonces adquirir este u otro producto que sea de su interés, ahí en la tienda, ahí en la descripción, perdón, está el enlace directo a la tienda, y estamos al pendientes para atenderlos. Ok, saludos a todos, muchas gracias. Yo soy Gus Walker, nos vemos hasta luego. Bye bye.